eso me llenaba de tristeza y de preocupación, porque era de nosotros que iba a nacer, iba a salir esa gran nación, y yo no podía tener hijos. Ya llegó la vejez a mi vida, ya era una vieja, pero un día unos hombres fueron a visitar a mi esposo Abraham y escuché que ellos reafirmaban la promesa que Dios le había hecho a Abraham, y yo me reí como, ya una vieja como yo, ¿qué es lo que va a tener hijos? Bueno, pero como Dios siempre cumple lo que dice, al poco tiempo salí embarazada. ¡Qué alegría!, ¿verdad? Me llené de alegría. ¿Qué pasa? Que tuve un hijo y le llamamos Isaac. Ese hijo fue la promesa que Dios dio para que de nuestra familia saliera esa gran nación. Entonces, mis hermanos, ¿qué aprendemos con la historia de Sara? Que tenemos que tener fe. No era que no hubiera lágrimas, duda, preocupación. En nuestra vida había de todo eso. Pero cuando Dios promete algo, Dios lo cumple. Si nosotros esperamos su tiempo. De ahí aprender, también me llaman la mujer de fe, porque siempre confié. No era que no vinieran dudas a nuestra vida, a mi vida, sí venían dudas a mi vida. Ya una vieja, ¿qué es lo que va a tener? Pero esperando en Yahweh, pues todo se cumplió. Lo que tenemos que tener fe, esperanza, y siempre pensar que lo que Dios promete, Dios lo cumple. Amén. Mi nombre es Débora. Mi esposo lapidó. Profetiza y rey profetizas de Israel. El pueblo venía a mí a consultar casos graves y yo le ayudaba con la cobertura del Todopoderoso. Un día el pueblo de Israel fue amenazado por el rey de Canaán, Javín, bajo el ejército de Bisara y su ejército. El pueblo estaba atemorizado porque vinieron con carros y fuertemente armados. Dios le dijo a Bará que defendiera a su pueblo, Bará tuvo miedo. Mandé a llamar a Bará y le pregunté. Y él me dijo que él iría, pero si yo iba con él, que si yo no iba con él, él no iría. Fue así cuando el Todopoderoso me dijo que era el tiempo de salir a guerrear. Y salimos a guerrear. Y Dios nos dio la victoria. Y me dio un cántico de la historia que lo encontrará en Jueces 5. Aleluya. Soy una mujer afortunada porque Dios puso en mí talentos, dones para defender su pueblo. Y te digo a ti, mujer, que no te sientas débil, que no te sientas menospreciada, porque somos mujeres virtuosas y mujeres valientes, que el Todopoderoso nos mira con esto para que salgamos adelante. Esfuérzate, sé valiente cada día y ponte siempre en la mano del Todopoderoso. Que el Todopoderoso te bendiga. Amén. Mi nombre es Abigail y mi nombre significa mi padre es mi gozo. Para el Altísimo, yo soy una mujer muy sabia y muy prudente. Déjame y te cuenta lo que pasó. Yo era esposa de la... No, Darío no. De Lapidot. Este hombre era muy malo, muy severo. Una vez David mandó a sus mensajeros a que le diéramos de comer porque él estaba en el desierto. Y mi esposo, un hombre muy rico, pero muy malo, dijo, no, ¿quién eres tú para que yo te dé mi comida? Entonces, rápidamente me apresuré y hice que uno de mis sirvientes pusiera mucho alimento en un asta y fui donde estaba el rey David. Y cuando llegué donde él hice mi salutación, pues sabía que ya David había sido coronado como rey. Y él dijo, mujer, sabia y prudente eres tú, porque ahora mismo estaba determinando
destruirte a ti y a toda tu casa. Entonces, cuando yo me marché a mi casa, conté a mi esposo lo que estaba sucediendo y él repentinamente enfermó y al cabo de 10 días, pues lamentablemente murió. Cuando el rey David supo que yo ya era viuda, mandó a buscar por mí. ¿Y sabes lo que hizo el Todopoderoso? Que me hizo la esposa del rey de Israel. Y no cualquier rey, sino un rey conforme al corazón de Dios. Amén. Yo soy la reina Esther, pero no siempre fui llamada así. Anteriormente fui llamada Hadasa. Quedé huérfano de padres y mi primo Mardoqueo me adoptó. Desde pequeña vivía en la ciudad de Susa, donde había salido un edicto por parte del rey Asuero, que gobernaba en ese momento la ciudad, porque era ofendido por su esposa, la reina Basti. Ella lo ofendía gravemente delante de sus concejales, lo cual esto lo llevó a elegir otra reina. Dios puso gracia en mí delante del rey y fui elegida entre muchas mujeres. Ahí empezó a cambiar mi nombre de Hadasa a Esther y mi persona. Fui preparada durante un año hasta que fui reina. Pero sucedió que mi pueblo estuvo a punto de ser exterminado por culpa de un malvado hombre llamado Naamán, que con engaños y artimañas enredó al rey. Mi primo llegó hacia mí para que intercediera por el pueblo. Ahí comprendí mi propósito, el propósito que Dios tenía para mí al llegar a ese lugar. Y el propósito era que me levantara como intercesora delante de mi pueblo. Pero antes de llegar al rey, ayunamos 3 días, porque dicho atrevimiento tenía consecuencias. Pero dije, si perezco, que perezca. Lucharé por mi pueblo, lucharé por mi nación. Nuevamente Dios puso gracia en mí delante del rey y mi pueblo fue liberado por culpa de ese malvado hombre, lo cual fue exterminado por su corazón. Por causa de su corazón. Somos intercesoras valientes, capaces, audaz de defender a nuestros esposos, nuestros hijos, nuestra familia, pueblo y nación. Dios siempre nos respalda y nos pone en el lugar correcto. Amén. Yo soy María, la madre de Dios. Viví en Nazaret de Galilea. Un día me hizo una visita alguien muy extraño. Era un ángel. Se llamaba el ángel Gabriel. Él me dijo, no temas María. Él me dijo, Dios te salve María, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. Yo al ver aquel saludo me sentí extraña y sorprendida. Él me dijo, ha hallado gracia delante del Eterno. En tu vientre llevará y concebirá el Hijo de Dios, el cual se llamará Jesús. Ese era grande entre las naciones, entre su pueblo, y se le entregará el reino de su padre David, y su reino no tendrá fin. Yo me sentí turbado y le dije, ¿cómo será eso? Pues yo no he conocido varón. Él me dijo, el Espíritu Santo se acercará a ti y el Todopoderoso te cubrirá con su sombra. Por eso el ser que está dentro de ti le llamarán el Hijo del Dios vivo. Yo turbado porque sabía que eso me podía cortar la vida por la costumbre de mi pueblo, que acostumbraban a apedrear a tales mujeres. Pero aún así, yo decidí cumplir el propósito que Dios tenía para mí. Y el Eterno arregló todo. Habló con José mediante sueños, ya que él pensaba abandonar. Yo decidí llevar en mi vientre a aquel que iba a darle la salvación al mundo.
Yo lo crié, yo lo alimenté, yo lo dirigí y estuve con él. Para mí, el verlo en la cruz, aquel día, fue muy duro. Y la reflexión que le doy hoy es que aunque para la sociedad que estemos viviendo, nuestro propósito sea algo extraño, lo llevemos a cabo, ya que debemos ser vasos de honra para Todopoderoso. Amén. Yo soy la mujer samaritana. Cuando llegué al pozo aquel día no podía creer lo que Dios tenía preparado para mí. Sin duda tendría un encuentro sobrenatural el cual cambiaría mi vida. Era como el mediodía y hacía mucho sol cuando decidí ir a buscar agua al pozo de nuestro padre Jacob. Yo que por asunto con mi pueblo no podía ir más temprano, pero justo ese día el Mesías estaba allí. No les voy a negar que cuando lo vi pensé que él era igual que todos los demás. Pero para mi sorpresa, él inició la conversación y lo hizo pidiéndome un favor. Y me dijo que le diera agua de beber, a lo que yo sorprendida le respondí: ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Además, ¿no sabes que los judíos y los samaritanos no se llevan bien? Y él me respondió: mujer, si conocieras del don de Dios y de quién es que te pide de beber,